Guión. Instructor. Lo que vamos a hacer en este video es pensar qué propiedades de una forma se conservan o no, a medida que experimentan una transformación. En particular, vamos a pensar en rotaciones y reflejos en este video. Y ambas son transformaciones rígidas, lo que significa que la longitud entre los puntos correspondientes no cambia. Entonces, por ejemplo, digamos que tomamos este círculo A, está centrado en el punto A. Y teníamos que rotarlo alrededor del punto P. El punto P es el centro de rotación. Y solo por el bien del argumento, lo giramos en el sentido de las agujas del reloj un cierto ángulo. Así que digamos que terminamos justo por encima, así que vamos a rotar de esa manera. Y digamos que nuestro centro termina justo aquí. Entonces, nuestro nuevo círculo, la imagen después de la rotación podría verse así. Y lo estoy dibujando a mano. Así que tienes que perdonar que no esté tan bien dibujado a mano como un círculo. Pero el círculo podría parecerse a esto. Entonces, las cosas claras que se conservan o tal vez no están tan claras. Esperamos aclararlas ahora mismo. Cosas que se conservan bajo una transformación rígida como esta rotación de aquí. Esto es claramente una rotación. Cosas que se conservan bien, tienes cosas como el radio del círculo. La longitud del radio, podría decir, para ser más particular. El radio aquí es 2. El radio aquí también es 2, justo allí. Tienes cosas como el perímetro. Bueno, si el radio conserva el perímetro de un círculo al que llamamos circunferencia. Eso es solo una función del radio. Estamos hablando de 2 veces pi por el radio. Entonces, el perímetro, por supuesto, se conservará. De hecho, eso se sigue del hecho de que se conserva la longitud del radio. Y, por supuesto, si se conserva el radio y el área también se conservará. El área es pi por el radio al cuadrado. Entonces tienen el mismo radio. Van a tener todo esto en común. Y también es posible que se sienta intuitivamente bien. Entonces, ¿qué no se conserva? No conservado. Y esto es cierto en general para las transformaciones rígidas. Es que conservarán la distancia entre los puntos correspondientes si estamos transformando una forma. Conservarán cosas como el perímetro y el área. Y en este caso, puedo establecer un perímetro. Puedo decir circunferencia. Circunferencia. Así que van a preservar cosas como esa. Conservarán los ángulos. No tenemos ángulos claros en esta imagen. Pero conservarán cosas como los ángulos. Pero lo que no preservarán son las coordenadas. Coordenadas de los puntos correspondientes. Puede que a veces, pero no siempre. Entonces, por ejemplo, la coordenada del centro aquí es segura, va a cambiar. Pasamos de la coordenada menos 3,0. Hasta aquí fuimos a la coordenada menos 1,2. Entonces las coordenadas no se conservan. Coordenadas del centro. Hagamos otro ejemplo con una forma no circular. Y haremos un tipo diferente de transformación. En esta situación hagamos una reflexión. Entonces, tenemos un cuadrilátero aquí. Cuadrilátero ABCD. Y queremos pensar en lo que se preserva o no mientras hacemos una reflexión sobre la línea L. Así que déjame escribir eso. Vamos a tener una reflexión en esta situación. E incluso podemos pensar en esto sin siquiera hacer la reflexión nosotros mismos. Pero hagamos el reflejo realmente rápido. Entonces estamos reflejando a través de la línea X y Z igual a X. Entonces, lo que esencialmente hace con las coordenadas es intercambiar las coordenadas X e Y. Pero no tienes que saber eso por el bien de este video. Entonces, B' estaría justo aquí. Un primo estaría justo allí.
D' estaría justo aquí. Y dado que C está justo en la línea ahora, su imagen, C', no cambiará. Y así es nuestra nueva cuando reflexionamos sobre la línea L. Y no tienes que saber por el bien de este video exactamente cómo lo hice con bastante rapidez. Realmente solo quiero que veas cómo se ve el reflejo. La verdadera apreciación aquí es pensar en lo que sucede con las transformaciones rígidas. Entonces, se verá algo como esto. El reflejo. El reflejo se parece a esto. Entonces, ¿qué se conserva? Y en general, es bueno saber esto para cualquier transformación rígida de lo que se conserva. Bueno, longitudes laterales. Esa es en realidad una forma que incluso usamos para definir qué es una transformación rígida. Una transformación que conserva las longitudes entre los puntos correspondientes. Medidas de ángulos. Medidas de ángulos. Entonces, por ejemplo, este ángulo aquí, el ángulo A, será el mismo que el ángulo A' aquí. Longitudes de los lados. La distancia entre A y B va a ser la misma que la distancia entre A' y B'. Perímetro. Si tienes las mismas longitudes de lado y los mismos ángulos, el perímetro y el área también se conservarán. Tal como vimos con el ejemplo de rotación. Estas son transformaciones rígidas. Estos son los tipos de cosas que se conservan. Bueno, ¿qué no se conserva? No conservado. Y esto se remonta al ejemplo que acabamos de ver. Bueno, las coordenadas no se conservan. Entonces, como vemos, la imagen de A' tiene coordenadas diferentes a A. B' tiene coordenadas diferentes a B. C', en este caso, tiene las mismas coordenadas que C porque C se sienta en la línea sobre la que estamos reflejando. Pero D' definitivamente no tiene las mismas coordenadas que D. Entonces, la mayoría o déjame decir, coordenadas de A va BD. Coordenadas de ABD no conservadas. Después de la transformación, o sus imágenes no tienen las mismas coordenadas. Después de la transformación, la única coordenada que se conservó aquí es la coordenada CS. Porque estaba justo en la línea de reflexión. Y también puede ver otras propiedades. ¿Cómo podría relacionarse? ¿Cómo los diferentes segmentos podrían relacionarse con las líneas que no serían las que no se estaban transformando? Entonces, por ejemplo, justo aquí antes de la transformación, CD es paralelo al eje Y. ¿Ves esto justo aquí? Pero después de la transformación C'D'. Así que esto podría ser C'D' y ya no es paralelo al eje Y. De hecho, ahora es paralelo al eje X. Entonces, cuando tienes la relación con cosas fuera de las cosas que estamos transformados, esa relación podría no ser así. Es posible que esas relaciones ya no sean verdaderas después de la transformación.